A ver, fuerte todos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo número 5, por favor. Gracias a la banda maravillosa. Deuteronomio capítulo número 5. Tremendo todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad, hermanos? Qué bueno que estamos dejando que el Espíritu tome la agenda de nuestros servicios. Capítulo 5, versículo 1. Solo un versículo vamos a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelos, guárdalos para ponerlos por obra. Una vez más, todos juntos, por favor. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿qué le dijo? Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Que el Señor nos hable a nuestro corazón. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. El viernes pasado, el presidente de la República de El Salvador me recibió en una audiencia privada para hablar algunos temas importantes. Obviamente el tema importante que estamos abordando es el tema de la seguridad. Y yo le decía a ver al presidente que realmente la pandilla, la violencia, la inseguridad se ha ido mutando. Y se ha ido mutando para hacerse más peligrosa. Hay tres elementos que nos hacen pensar de que realmente es muy difícil lo que está pasando. Uno, ya le perdieron el respeto y el miedo a la policía. Y eso es delicado. Porque ya eso es anarquía, ya no hay control. Segundo, están afectando a la misma gente de sus comunidades. Antes no tocaban a la gente que vivía en sus colonias, la respetaban. Pero ahora a toda esa gente le están pidiendo las casas, les están pidiendo extorsiones y todo lo demás. Un hermano muy próspero de esta iglesia que está aquí ahora mismo, él y su esposa tenían un gran negocio por años, pero se volvió insostenible ya por el lugar donde está, porque no podían pagar la extorsión que se está viviendo. El tercer elemento que le hacía ver al presidente es que si hay un grupo que han respetado los miembros de las pandillas, es precisamente la iglesia de Cristo. Pero en esta última semana hemos visto dos noticias que nos han dejado apantallados. El jueves, un pastor de las Asambleas de Dios de San Luis Talpa fue asesinado a pedradas dentro de su iglesia. El día viernes, en una vigilia, en la iglesia de las Asambleas de Dios que está aquí frente al Estadio España, la iglesia Canaán, queridos hermanos, en la cafetería fue asesinado un joven dentro de la iglesia. Cuando se pierde el respeto a la policía, cuando se pierde el respeto a los miembros de la comunidad que le vieron crecer a estos miembros de pandillas, cuando se pierde el respeto a Dios y a la iglesia, esto indica de que vamos por el camino incorrecto. No puede ser así. El punto es, hermanos, que dentro de toda la conversación se está hablando de la policía comunitaria, de llevar una policía, acercarla a la comunidad, pero no solo eso, acercar el INJUVE o la unidad de salud, proyectos juveniles, la educación inclusiva a tiempo pleno y toda una serie de estrategias para poder resolver el problema. Hay que decirlo que no es en todo el país, porque hermanos lindos, de los 262 municipios, solamente 72 municipios han experimentado muertes violentas. De ahí todos los demás tienen 0 homicidios en lo que va de este año. Entonces, pero
hay algo interesante que el presidente entendió y que quiero que entiendan los miembros de las pandillas. Quiero decirles a los miembros de las pandillas, de la MS, la MAGA 18, la Mao Mao y todos esos miembros de las pandillas, nosotros nos movemos en medio de ustedes. Nosotros nos movemos en todas las colonias de este sector. Siempre a la que más han respetado es a la iglesia, esposa del Cordero. Porque aquí están sus mamás, algunos de ellos, sus familiares. Nosotros vamos a los centros penales y los atendemos. Estamos prontos para poder ayudarles y rescatarlos. Pero si ustedes se meten con la iglesia, se están metiendo en camisa de 11 varas, porque están peleando con Dios. Y la iglesia que es de Cristo no perecerá jamás. ¿Están oyendo, santos? Quiero hacer un llamado entonces muy enfático. Les ruego, les suplico, les ordeno en nombre de Dios que respeten la iglesia. Se los ordeno en nombre de Dios, porque no tenemos ni pizca de miedo. Porque la iglesia, la esposa del Cordero, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se puede venir el demonio mismo en contra de nosotros, pero la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, permanecerá en pie, porque tiene un defensor, que es el Dios Todopoderoso. Ahora voy con el presidente. Se lo dije ahí. Estaba el ministro Jato Asbun y su secretario privado Manuel Melgar. Presidente, se lo vuelvo a repetir. Todos los planes humanitarios de prevención y todo lo demás, si no se mete en serio a Dios, si no se mete la Sagrada Escritura y la palabra de Dios para poder llegar a las escuelas, para poder llegar a las colonias, si no leemos la Biblia, si no enseñamos los valores del reino de Dios, esta sociedad va en decadencia, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, cambia el rumbo de las personas. La Biblia, que es la palabra de Dios, le da sentido a las personas. La Biblia, que es la palabra de Dios, reinventa la vida de las personas, porque este libro no es un libro, es Dios mismo hablando, y es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, santos. Aleluya. Hoy venía entrando y me dijo un pastor: ve ese hombre que está de traje ahí. Ese hombre es de uno de los sectores más difíciles de Soyapango, pero se convirtió, era de las pandillas. Si usted le quita la camisa, tiene sus tatuajes, pero hace años fue a un encuentro, Dios lo cambió, lo transformó, lo redimió, y ahora es un hermano en Cristo que está sirviendo con traje acá. Lo que no pudo hacer la policía, lo que no pudo hacer el ejército, lo que no pudo hacer la mano dura ni la supermano dura, la palabra de Dios lo cambió, y ahora es un hombre de bien que levanta sus manos para adorar al Dios de los cielos. La palabra cambia la vida de las personas. Dije, la palabra cambia la vida de las personas. Frente a ustedes tienen un hombre que, si se trata de alguien religioso, yo era el número 1 entre ellos. A mí los evangélicos me caían mal. Yo tenía un dicho que decía: católico ignorante, seguro protestante. Así decía yo: católico ignorante, seguro protestante. Me caían mal. Es más, yo crecí en una familia católica, apostólica y romana, con olor a santo, con rosario y camándula en la mano, el escapulario. Cuando era chiquito, para el mes de diciembre, en las posadas, yo salía de San José con una cipota bien bonita. Entonces, yo salía de San José. Salía de San José. Hermanos, en el mes de mayo, las flores de mayo. Siempre en el mes de octubre rezábamos a la Virgen. En el mes de junio al Sagrado Corazón, el Santísimo Sacramento del altar.
Tanta fue la religiosidad mía que un día mi mamá me dijo: yo quiero que te hagas sacerdote, porque vos tenés hasta manos de sacerdote, de padre. Ahora las ve mi esposa y me dice: tenés manos de padre pícaro. Entonces, el punto es, hermanos, que yo iba a ser sacerdote. A la edad que tengo ahora, ya casi cerca del medio paquete, solo me quedan 3 años para llegar al tostón. A esta altura yo sería sacerdote y quizás hasta hubiese evolucionado dentro de la Iglesia Católica, si no es que ya me hubieran echado y me hubiera pasado la del padre Alberto Cutié. Entonces, el punto es, hermanos, que yo era religioso, era fanático, extremo. Cuando yo era seminarista, salió un documento de la Iglesia Católica que se llamaba Defiende tu Fe, un librito chiquito que trataban de justificar un montón de cosas católicas romanas. Y que conste que yo no estoy hablando mal de la gente católica, estoy hablando de lo que Dios ha hecho en mí. O sea, a mí no me interesa hablar en mal de una iglesia, ni mucho menos. El punto es, santos, que yo me recuerdo que en un Volkswagen puse unas bocinas. La iglesia Elín crecía, era la década de los años 80, y me fui a parar con un megáfono, con unas bocinas así, frente a la iglesia Elín, y le fui a gritar: arrepiéntanse, evangélicos, la Iglesia Católica es el único medio de salvación. Esa iglesia ha sido fundada por un guatemalteco que se llama Sergio Solórzano, y la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, fue fundada por él mismo sobre Pedro, porque le dijo a Pedro que él era la piedra, el primer papa de la iglesia. Vengan a Cristo. Y hermano, no me doy cuenta, y estaba hablando eso, y venían saliendo todos los hermanos y me rodearon el Volkswagen. Me lo rodearon y yo andaba unos folletitos, yo andaba el libro Defiende tu Fe, y solo se los enseñaba así, movían el carro. Unos hermanos de esos, pero tremendo, y yo queriendo acelerar el carro, pero estaba rodeado de evangélicos, tremendo, ahí en la entrada al Valle Nuevo. Y entonces alguien medio me bajó el vidrio del Volkswagen y me tiró un tratado evangélico y me dice: arrepentite, hijo del diablo, me dijo. Fue tremendo eso, hermano. Bien me recuerdo de ese hombre. Un viejito con una camisa blanca y una gran corbata con un gran nudo acá, de aquellos que parecían Cantinflas casi, y con un bordón porque era algo patojito. Hermanos, quiero decirles algo. Pasó el tiempo, me salí del seminario, conocí la palabra de Dios, y esta palabra viva, y esta palabra me hizo entender algo: que en vez de defender una religión, debería de tener una relación personal con el Dios de los cielos. Esta palabra me enseñó que no hay iglesia que puede salvar al hombre. Esta palabra me enseñó que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Esta palabra me enseñó que no hay santo ni la Virgen María que interceda y que haga milagros, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Esta palabra me enseñó que a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra me sacó de la esclavitud religiosa y me convirtió en una persona libre, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, libres y libres. Yo he sido libre por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra. Pasaron los años que me convertí al evangelio. Cuando regresé de Estados Unidos, visité a Sergio Solórzano y le dije: yo hice esto en su iglesia, pero ahora usted es un hermano en Cristo que tanto amo. Se puso a reír y me dijo: hermanito, yo me acuerdo de eso, que tuvieron que cerrar la puerta porque usted va a estarme gritando ahí. Pero yo le dije: usted tiene hermanos que son muy violentos, porque un hombre que andaba con un bastón me quería pegar y me dijo: hijo del diablo, ya lo conozco, si aquí sirve conmigo, llámenme a fulano. Y lo llamaron y me lo puso enfrente. Y yo cuando lo vi, hermanos,
Le dije, ¿se acuerda alguien que le dijo, arrepentite, hijo del diablo? Pues me arrepentí y le quiero decir que no soy el hijo del diablo, ahora soy hijo del Dios que hizo los cielos y la tierra, y su Dios es mi Dios y su pueblo es mi pueblo, y yo tengo a Cristo como cabeza, como ley fundamental el amor y como fin el reino de Dios. Soy salvo, nacido de nuevo. Y le doy un gran abrazo a ese viejito. Lo abracé con toda la fuerza de mi ser. Cuando salí me estaba esperando y me dijo, qué bueno que te convertiste, ahora sé santo en la gloria de Dios. Yo le dije, deje de exhortarme que yo ya conozco la palabra. Y después me dijo, dame unos 5 pesos, me dijo, porque no tengo para comer. Con mucho gusto le dije, se lo di ahí. Yo me recuerdo de ese hombre. Ahora, la palabra es tremenda y yo quiero hablarle de ella. El mensaje de hoy se llama escuchando, aprendiendo, guardando y practicando la palabra de Dios. Son 4 verbos que aparecen en ese versículo. Mire lo que dice la palabra. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo. ¿Qué les dijo? Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, para que la palabra produzca lo que produjo en el marero que ahora está sirviendo acá, lo que produjo en un esclavo religioso y que ahora es libre y les predica, lo que produjo en una prostituta y que ahora es una mujer santa que adora y levanta manos santas hacia Dios, es agarrar la palabra y lo primero que tiene que hacer alguien es escucharla, oír la palabra. La palabra de Dios debe ser escuchada. ¿Oyeron eso, hermanos? La palabra de Dios, queridos hermanos, debe ser escuchada con respeto y con sumisión. ¿Están oyendo, santos? Debemos atender la palabra, oír, percibir, prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo. Con un solo versículo que leamos nosotros vamos a ser transformados, nos vamos a enterar de la palabra, la vamos a creer, la vamos a recibir con fe, con amor. Debemos, queridos hermanos, apartar tiempo para escuchar la palabra del Señor. ¿Me están oyendo? La palabra, queridos hermanos, debe ser escuchada con respeto y con reverencia. Yo siempre antes oraba una oración, ya no la he hecho, pero decía, oh Señor, qué gran responsabilidad has puesto sobre nosotros. El guiar y orientar a un rebaño tan grande de ovejas, con tantos problemas. Te pedimos, buen Dios, que nos hables a nuestro corazón. No calles porque tu silencio nos produce inseguridad y desmayamos. Háblanos, porque nosotros, tus siervos, te escuchamos con respeto y sumisión. Así debe ser oída la palabra. ¿Están oyendo, santos? Porque esa palabra, para que transforme, para que haga lo que hizo conmigo. Antes, queridos hermanos, yo decía que el representante y vicario de Cristo en la tierra era un hombre. Ahora estoy diciendo que el representante y vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Antes yo tenía que cargar al Señor en una urna. Hoy entiendo que Él me carga en sus brazos de amor y que Él me da amor y me da ternura. Antes necesitaba intermediarios para llegar a Él, ahora puedo llegar a Él. Antes creía que Dios estaba ahí en una custodia o que estaba ahí en un cuadrito ahí donde guardaban las hostias. Hoy yo creo que aquí está el Señor, porque nosotros somos el sagrario del Espíritu Santo de Dios. Somos templo y morada del Espíritu de Dios. Pero eso vino por escuchar la palabra. Escuche la palabra. ¿Están oyendo, hermanos? Lea la palabra. Empápese de ella. Ahí dice, oye Israel, oiga hermano del TAI, los estatutos y decretos, la palabra que yo pronuncio hoy a vuestros oídos. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Presidente, si ponemos la palabra de Dios obligatoria en las escuelas, en los colegios, en las cárceles, en todo lugar,
le aseguro que la palabra no regresa vacía, porque todos nosotros damos testimonio de que hemos sido transformados por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Oír la palabra. Segundo, ahí está el versículo que yo pronuncio hoy ante sus oídos: aprenderlos. Aprenda la palabra. La palabra de Dios debe ser aprendida. Cuando hablamos de aprender miren hermanos, yo no sé si a ustedes les pasaba antes, pero queríamos agarrar la Biblia y leerla y no entendíamos nada. Daba sueño leer ese libro. Es interesante cuántos años tuvieron una Biblia tirada ustedes ahí que nunca la entendían. ¿Y qué es lo que produjo que de repente ustedes escucharan y entendieran la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que lo produjo? El Espíritu Santo de Dios que mora en nuestro corazón. Aprenda la palabra, hermanos. Apréndase versículos bíblicos. Instrúyase, estudie, edúquese, asimile, cultive la palabra, estúdiela, cúrsela, prepárese, profundice, penetre en ella. ¿Están oyendo, hermanos? Además de leer y escuchar los mandamientos del Señor, que es la misma palabra, el salmista dice: en mi corazón he guardado. Guardar quiere decir atesorar tus dichos para no pecar contra ti. Es simbólico que en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, Jesús contestó a cada una de las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Se fijaron ustedes en eso? Si me adoras, te voy a dar el pan porque llevas 40 días de no comer. No solo de pan vivirá el hombre, dijo la palabra. Es decir, estaba citando la palabra. ¿Quieren que les diga algo, hermanitos lindos? Cuando ustedes han aprendido la palabra se convierte en el rema de Dios para cada día. Lo que yo les acabo de decir, el rema para los miembros del TAI en el mes de septiembre es Éxodo 34:10. Eso se debe de aprender de memoria, hermanos. O sea, debemos de aprenderla. ¿Están conmigo, santos? Y si no saben lo que dice Éxodo 34:10, se los leo. Yo hago pacto delante de todo este pueblo, dice el Señor. Voy a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda lo que yo voy a hacer contigo en el mes de septiembre, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen eso, santos? Entonces, ante la palabra hay que oírla, escucharla. 2, aprenderla. 3, guardarla. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios debe ser guardada. Qué tremendo es, de repente uno oye un mensaje y ya no se vuelve a acordar de eso. No, hermano, guarda en tu corazón. Dios insistía mucho en guardar la palabra. Por eso Josué le dijo, por eso Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Están acá? Guarde la palabra, porque cuando usted la necesite va a estar. Usted está pasando por el medio del valle de sombra de muerte, Jehová es su pastor. Usted tiene un apuro económico, mi Dios suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Usted siente que no puede hacer algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted se siente enfermo, mi Dios llevó sus enfermedades. Usted se siente deprimido, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Guarde la palabra, porque en cada momento que usted la necesite, la palabra va a saltar para darle consuelo, ánimo, fortaleza. La palabra es viva, la palabra es Dios mismo, santos. Aleluya. Primera de Juan 2:5 dice lo siguiente: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que están en él.
Si usted guarda la palabra, en usted se ha perfeccionado el amor de Dios. Guárdela, atesórela en su corazón, hermano. Nosotros los seres humanos somos tan perfectos, tan tremendos, que recordamos más las cosas que nos han hecho daño que lo bien que nos han hecho. Pues en vez de que recuerde los traumas, las cicatrices y todo lo demás, mejor guarde la palabra en su corazón, hermanos. ¿Están oyendo? Hay otro pasaje en la Escritura, dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si guarda la palabra, será amado por el Padre y Jesús se manifestará en usted. Guarde la palabra. Diga conmigo, necesito guardar la palabra. A ver, digámoslo en orden. Necesito escuchar con atención la palabra. Necesito aprender la palabra. Necesito guardar la palabra. Y lo último, que es la palabra, ¿qué? ¿Para qué dice después? Para ponerlas por obra. La palabra debe ser practicada. De nada sirve estudiar la palabra, leer la palabra, si usted no tiene el mínimo deseo de querer practicar la palabra. ¿Qué quiere decir esto de ser practicada? Tenerla, la praxis. Algunos tenemos una ortodoxia perfecta, pero una ortopraxis mala. Si no entendieron esta frase, ¿sabe qué quiere decir? Tener una ortodoxia, saber mucho de Dios y de la Biblia, y la ortopraxis, en la práctica no aplicar lo que la Biblia dice. Entonces quizá usted no pueda tener una ortodoxia tan grande, pero puede tener una ortopraxis que sea el evangelio de Dios viviente en su vida. Aleluya. Siempre Dios le dijo: ten cuidado de poner por obra la palabra. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, hermanos, esta palabra que cambió al pastor y que lo sacó de la esclavitud religiosa, esta palabra que cambió a aquel amigo que era miembro de las pandillas y que obedecía a su clica y obedecía solamente a ellos, y hoy está acá. Esta palabra que cambió a la prostituta y hoy levanta manos santas para adorar a Dios. Esta palabra que sacó de la esclavitud religiosa para contemplar la libertad del espíritu debe de tener 4 actitudes en nosotros, o debemos hacer 4 acciones en torno a la palabra. La primera, debemos escuchar la palabra del Señor con un espíritu de reverencia y de obediencia. La segunda, usted debe de aprender la palabra. La tercera, usted debe de guardar la palabra. Y la cuarta, debemos de ser hacedores y no solo oidores de la palabra de Dios. ¿Están oyendo, santos? Esta palabra, si hacemos estos 4 verbos, estas 4 actitudes que nos manda ahí, hermanos lindos, déjenme decirles que el Dios de la palabra se encargará de cuidarlos, protegerlos y acompañarlos. Porque dice la Escritura de ella misma: nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que ahí está escrito. Entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra. Amén. Pónganse de pie, por favor. Levántese de su asiento. Canta el canto que más inspire lo que he predicado esta tarde. Que tu presencia me inunde. Haz de mí.
Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.